En el continente se piensa de manera cartesiana, de manera especulativa, orientado el pensamiento hacia lo que todavía está en Descartes, las ideas innatas hacia la interioridad de la mente, es decir, al cogito. En cambio, en el Reino Unido, y pues ahí la figura principal de John Locke, lo que plantea es la importancia y el privilegio de los sentidos corporales. Y estos sentidos corporales que nos dan las experiencias inmediatas de mundo sería pues la base para la epistemología y eso sería lo que constituye los hábitos en las existencias humanas. Entonces hay como esa coqueteo que hace Descartes hacia el papel de la experiencia y bueno, ahí por eso planteo la pregunta, ¿se puede decir que Descartes es un empirista? No, su racionalismo realmente es más poderoso y es más pertinente decir que Descartes es racionalista en este sentido que lo venimos pensando, un racionalismo moderado, un racionalismo matizado eh, eh, por esta intervención constante de la experiencia. Cuando Descartes se plantea que piensa la filosofía como un árbol, va situando en las diferentes partes del árbol, va situando las funciones de la racionalidad. Y desde luego, pues las raíces son los principios metafísicos, esos principios que hace una semana hablábamos, que hay un doblez, hay una duplicación, hay un doble principio, el principio que nos ofrece en la segunda meditación, este principio metafísico que es el cogito, que desde ese punto de vista, en esa segunda meditación, el cogito no necesitaría ninguna otra instancia para inmediatamente presentarse como una verdad, es decir, porque cumple con el requisito de la claridad y la distinción. Y esa es, recordemos, la primera verdad a la que llega Descartes, después de que se había planteado esas preguntas desde el discurso del método, cuestionando incluso si tendría algún cuerpo, de veras tengo cuerpo, de veras voy en un tren, de veras, y se pellizcaba y todas esas cuestiones, y llegó a ese punto en el cual dice, bueno, pues de todas maneras del cuerpo no estoy completamente seguro, porque por un lado estoy utilizando la mano para presionar sobre la pierna, pero tanto la mano como la pierna son realidades exteriores a mi pensamiento y no puedo tener la certeza absoluta de que efectivamente existan. En cambio, hay una realidad de la cual no puedo dudar, porque es este pensamiento que se puede equivocar, que duda, que se plantea preguntas, y entonces ahí tenemos ese principio, ese primer principio metafísico que aparece en la segunda meditación, el cogito. El cogito estaría libre de experiencia, sería un principio realmente puro. Ahí hay una ruptura con el campo de lo sensible, no tendría ninguna relación con la experiencia externa, la experiencia exterior. Y pues luego vemos que la tercera meditación hace lo propio con otro principio que es Dios, que desde luego también tiene una dimensión metafísica porque no tiene ninguna relación con la experiencia. Aquí Dios surge en un sentido científico, surge gracias a una deducción. Si tengo en mí la idea de lo infinito, debe ser porque luego entonces, debe ser porque Dios existe, porque Dios es la única realidad infinita y Él debe existir y es quien ha sembrado la idea de lo infinito en mi pensamiento. De otra manera, no podemos explicar, dice Descartes, por qué soy capaz
yo siendo una realidad finita, ¿por qué soy capaz? ¿Por qué mi pensamiento es capaz de pensar lo infinito? Entonces tenemos esa complicación y ahora nos encontramos con otra. El planteamiento de la filosofía como un árbol, entonces tendríamos en las raíces ese doble principio metafísico, porque nunca llega realmente a corregirlo, nunca llega a decir, bueno, la segunda meditación, donde llegué al principio, que es el cogito, a esta verdad clara y distinta por sí misma, eh, no borra, no se borra cuando llego a las pruebas sobre la existencia de Dios y sobre todo esta prueba ontológica, ¿no? Puesto que en Dios es infinito y mi pensamiento es finito, debe de existir. Puesto que Dios es perfección y mi pensamiento y mi vida, mi existencia es imperfecta, pues debe de existir Dios. Tenemos entonces en las raíces del árbol filosófico de Descartes, tenemos ese doble principio metafísico. Por eso hace una semana decíamos, ¿hay metafísica en Descartes? Pues incluso hay un exceso de metafísica porque están dos principios que no se borran uno al otro, sino que se nutren entre sí y ese círculo al que llegamos hace una semana de que la primera verdad clara y distinta es que soy una cosa que piensa, que soy un cogito, que soy una mente, soy una cosa pensante. Y esa cosa pensante que en esa segunda meditación es autónoma, no necesita verificación. Luego viene el principio divino a verificar, a cuidar, a acotar, a dar la garantía de que efectivamente se trata de una verdad clara y distinta. Eso constituye las raíces del árbol filosófico de Descartes y luego pues empieza desde las raíces hacia arriba, el tronco del árbol va a estar constituido y a la vez habitado por una racionalidad física. El tronco es la garantía, es la fortaleza, es la estructura de la ciencia física. Entonces, las raíces es la metafísica, el tronco es la física, y vemos también cómo está esa reminiscencia, esa evocación al ordenamiento antiguo de las ciencias. Cuando Aristóteles se plantea la necesidad de una doctrina del ser en cuanto ser, parte desde la admisión de la primera ciencia en ese momento, que era la física. La primera ciencia era la física, porque solamente un necio podría decir que el mundo concreto no existe, que las cosas que toco, que veo, que escucho no existen. Entonces la física tenía ese primerísimo lugar, era la ciencia primera, pero Aristóteles intuye que hay algo enigmático en esas cosas que existen y plantea la necesidad de indagar esa otra dimensión, gracias a la cual las cosas que son, gracias a la existencia de todas las cosas. Y es así que se plantea la pregunta del ser en cuanto ser. Esto, dicho de otra manera, Aristóteles deja a la metafísica la tarea de afirmar que el ser tiene esta profundidad metafísica, que todo lo que es tiene una verdad más profunda, que es la condición para lo que es. Y bueno, ya ahí en el propio Aristóteles hay esta complejidad, porque su filosofía se había afirmado como designativa, como el ser es lo que es decir, un todo de ti, un esto es en cada caso. ¿Qué es el ser para Aristóteles? Es esto es en cada caso. Y de pronto, en el libro 4 de la metafísica, nos viene a plantear la necesidad de preguntar por una doctrina del ser en cuanto ser.
que este todo de ti, que esto es en cada caso, hay que buscarle algo que subyace, algo que es más profundo. Y eso más profundo, pues, es la metafísica. La metafísica que se va a desplegar en sentido ontológico para que nos sea posible decir esto es en cada caso. Entonces, así lo toma Descartes. Cuando plantea el árbol filosófico, coloca como la verdad clara y distinta, como la base de todo, como el ser a las raíces. Eso que no está inmediatamente visible. Las raíces son invisibles. Nosotros vemos cómo surge el árbol, lo que vemos es el tronco y desde luego, pues, pareciera que Descartes no pensó en las raíces aéreas o en las raíces que están sobre la tierra. Incluso aquí en Ciudad de México nosotros caminamos por algunas calles de la ciudad y las raíces ya botaron el pavimento de la banqueta y las vemos, se vuelven visibles las raíces. Pero bueno, Descartes piensa en el carácter invisible de las raíces, toda esa existencia que se está gestando en la profundidad y que se nos hace visible en el tronco. Entonces, al nivel del conocimiento, el conocimiento que es inmediatamente visible, y por serlo, a partir de este presupuesto de que la metafísica es indivisible y la física es divisible, el tronco ya es divisible, no solamente en sentido especulativo, en sentido teórico, sino en sentido concreto, porque un árbol, cuando se derriba un árbol, del tronco sale leña para una hoguera o sale leña, madera para una mesa, para una silla, para cualquier otra cosa. Entonces se puede dividir, realmente se puede dividir. Y ahí coloca el funcionamiento de la razón en el sentido de la física, que es un sentido científico, es el tronco. Y hasta arriba, pues obviamente las ramas. Las ramas de la filosofía son, así vamos en sentido ascendente. Vemos entonces que las ramas, el tronco es la física, las ramas son las diversas ciencias particulares. Estas ciencias particulares, Descartes menciona particularmente a la medicina, la mecánica y a la moral, la pone en las ramas. Estas son las ramas del árbol filosófico. En estas ciencias particulares, medicina, mecánica y moral, se hace más evidente la esfera de la unidad de alma y cuerpo. Es en estas ciencias particulares donde se vuelve perceptible la unidad, la unión de alma y cuerpo. Las ramas, el ámbito de las ciencias particulares es el ámbito propiamente humano. Entonces las ramas hacen la antropología y en la antropología estaría contenida la medicina, la mecánica y la moral. Y es allí donde se vuelve evidente la unión del alma y el cuerpo. Es la esfera de lo humano. Utiliza esta palabra en latín, Descartes dice es el vrai homme, el hombre verdadero. El hombre verdadero se constituye en las ramas, en las ciencias particulares. Y según Descartes, de esta unión tenemos, y utiliza términos para darle más fuerza, lo dice en latín, certísima e evidentísima experiencia. Esto lo escribe en una carta a Arnaud del 29 de julio de 1648. Dice que tenemos una muy cierta y muy evidente experiencia.
ahí es donde la experiencia cobra una importancia singular, porque es en la esfera de lo humano donde la experiencia tiene un papel importantísimo. La unión es una de las tres nociones primitivas, una de las tres ideas originarias, ¿no? Es uno de los originales en cuyo patrón nos basamos para formar todos nuestros conocimientos. Esto lo escribe en una carta a la princesa Elizabeth, a su amiga, a su amor, a la mujer a la que amaba, ¿no? Entonces es una carta a Elizabeth del 21 de mayo de 1643. Bueno, ¿en qué sentido utiliza Descartes la palabra alma? En estas, refiriéndose a la unión. ¿Por qué? Porque recordemos que son las tres ideas originales. Alma, cuerpo y la unión, la palabra unión, viene a adquirir el mismo estatuto que el alma y el cuerpo. Entonces, estas tres nociones, alma, unión y cuerpo, tienen un mismo estatuto, una misma importancia. Son ideas originarias. Esto quiere decir que estarían en la estructura humana, pensar el alma, pensar el cuerpo y pensar la unión. Y no cualquier unión, sino la unión de alma y cuerpo. Entonces, los otros originales son pues justamente la noción de extensión, es decir, cuerpo, de la que se sigue la figura y el movimiento. Al pensar la extensión, recordemos que es uno de los atributos, la extensión es uno de los atributos, el otro es pensamiento. Este atributo extensión o esta idea original u originaria, de esta idea de extensión se siguen las ideas de figura y de movimiento. Y el otro atributo, que es idea originaria o también idea primitiva o noción primitiva, es el pensamiento que abarca las percepciones del entendimiento y las inclinaciones de la voluntad. Y todo esto está en las ramas. Entonces aquí podemos comprender a un Descartes que está poniendo en la elaboración más exquisita del pensamiento, está la esfera humana. Lo más exquisito, lo más elaborado del pensamiento es lo humano. Y bueno, tener en cuenta que Descartes es un pensador de la vida animal, a la que pues desde luego la piensa como extensión y como maquinaria perfecta. Él cree que los animales son máquinas perfectas, pero no pasan de ser máquinas. Nosotros, como somos a la vez extensión y pensamiento, estos dos atributos, pues somos máquinas, además de que somos maquinarias perfectas, por la parte de animalidad que nos corresponde, pero tenemos también esta parte de pensamiento que es capaz de, a partir de la extensión, desprender las nociones de figura y de movimiento. Y en tanto que somos pensantes, tenemos no solamente el entendimiento, sino todas las inclinaciones, todos los matices de la voluntad. Es decir, el abanico amplísimo de la moralidad. Esto que no estaría, digamos, al alcance de los animales, porque son solo extensión. Entonces, ahí está esta discriminación que hace Descartes a la vida animal. No les concede, pues, estos matices de la voluntad. La distinción entre pensamiento, extensión y unión, que estas son las tres ideas originarias, no tiene un carácter ontológico, porque se trata de nociones, es decir, de elaboraciones humanas. Responden a los modos del conocimiento cuya concepción
requiere, es decir, concebir el conocimiento de las ciencias particulares necesita de estas nociones. Y todo el pensamiento de Descartes es como contrapuntístico, porque parece abrirse y de pronto retrocede. Hay como un llamado y una respuesta constantemente. Hay un llamamiento a ir más lejos, pero hay una respuesta que vuelve a acotar al propio pensamiento. Para concebir el alma, Descartes dice que es necesario un proceder puramente intelectual que elimine todo contenido material. Aquí está el idealismo cartesiano. Esta exigencia para romper con el empirismo, con la experiencia. Pensar el alma necesita que nos aislemos, que el pensamiento se deshaga de toda consideración material. Para concebir la extensión, se necesita una representación espacial para así poder concebir las relaciones entre los elementos que conforman los cuerpos. Y para concebir la unión, se requiere de un conocimiento sensible. Y aquí es donde pues empezamos a encontrar un Descartes interesante, porque vemos esta modulación. Para pensar el alma se necesita un cierto funcionamiento de la razón que es puramente inteligible. Para pensar el cuerpo, ya que es la extensión, el pensamiento se empieza a abrir porque necesita representaciones que conforman a los cuerpos, y no solamente representaciones, sino relaciones. Esto implica que los cuerpos, que Descartes sabe que los cuerpos son composiciones, que se componen según relaciones, que hay varios elementos que inciden en la composición de un cuerpo. Y ya para concebir la unión de la extensión y el pensamiento, entonces lo que se necesita es un conocimiento sensible. Esto es lo que nos hace preguntar, ¿es Descartes un empirista? Por todas estas cuestiones que está planteando. Y bueno, tengo aquí esto lo apoyo, se los comparto, lo apoyo directamente como lo está escribiendo en francés, para que no quede esa cuestión de que, ay, lo estoy interpretando desde otro lugar. No, tengo estas afirmaciones en francés hechas por Descartes, ¿no? Entonces, eso se los comparto por escrito, se los pongo luego en plataforma para que tengan esa referencia directa en francés, de que no estamos haciendo una lectura como quisiéramos que Descartes hubiera escrito, sino que tenemos el original en francés que nos está dando esto. Ah, señor Descartes, ¿cómo está eso de que para conocer, para concebir, para concebir la unión entre cuerpo y alma, necesitamos un conocimiento sensible, es decir, una experiencia. Necesitamos experimentarnos como una unidad de cuerpo y espíritu. Eso nos estaría diciendo Descartes. Bueno, les comparto luego este apunte en francés para que veamos que eso es lo que está diciendo Descartes. Estas tres nociones, alma, extensión y unión, se corresponden a tres maneras de aproximarse al ser humano. Entonces, cómo sentimos, cómo pensamos y cómo concebimos al ser humano. Cuando atendemos al alma y llevamos a cabo reflexiones metafísicas, consideramos al yo como si fuera radicalmente distinto del cuerpo. Entonces, pensar con respecto al alma, el yo, lo pensamos como radicalmente desprovisto de materia, como radicalmente desprovisto del cuerpo. Y también tengo
esta carta a Elizabeth, donde le explica esto, 28 de junio de 1643, y lo tengo aquí en francés, para estarse siempre apoyando en lo que efectivamente Descartes escribió. No es que lo estemos interpretando de esa manera, es que así lo escribió Descartes. Bueno, él no reconoce falsedad de una de las dos afirmaciones, es decir, no dice que el alma sea más verdadera que el cuerpo. Realmente lo que está diciendo Descartes es que temporalmente, es decir, en sentido temporal, la unión es primera. La unión es primera al alma y al cuerpo, pues no se necesita de la filosofía para concebirla. Por eso es que nos está diciendo, nos ha dicho anteriormente, que para concebir la unión se necesita la sensibilidad. La unión no necesita de la filosofía, no necesita de ningún presupuesto metafísico para afirmarla. Entonces, en ese sentido, en términos de temporalidad, la unión es primera, no necesita de la filosofía para concebirla. La adquisición de sabiduría, Descartes juega a menudo con las palabras, en vez de utilizar filosofía, la palabra filosofía dice sabiduría, pero cada vez que utiliza la palabra sabiduría, se está refiriendo a filosofía. Y bueno, pues yo les he platicado que no es exactamente lo mismo sabiduría que filosofía, sobre todo, y teniendo en cuenta que Descartes tiene muchos rasgos platónicos, teniendo en cuenta que Platón es quien inventa la filosofía como este filos, sofos, como este amor al conocimiento, y de inmediato empieza a delinear qué es lo que debemos comprender por conocimiento, porque comienza a aislar la episteme de la doxa, y este amor al sofos, este filos al sofos, no es a cualquier conocimiento, es al conocimiento epistémico exclusivamente. Y entonces ahí queda bien configurada la filosofía como amor al conocimiento correcto, amor al conocimiento epistémico, no al conocimiento que nos proporcionan los sentidos corporales, es decir, a la doxa. Y en ese sentido, pues no es tan pertinente, digamos, utilizar de manera indiscriminada la palabra filosofía y la palabra sabiduría. Insisto, sobre todo en un filósofo como Descartes, que está tomando como garantía constantemente a Platón. Entonces, ya sabemos nosotros que la sabiduría era anterior a la filosofía y que procede del verbo sapere, no tiene en ese momento todavía relación, sino que el propio sofos deriva de sapere, y tener en cuenta que sapere sí significa saber, pero antes de saber significa sabor, saborear. Entonces no es lo mismo un filósofo que está detrás de la verdad, buscando la verdad, afianzando la verdad formal, lo claro y lo distinto, la certeza absoluta, que un pensador que se sabe detener en la vida y sabe saborear y sabe recoger los olores, las texturas del mundo. Es diferente. Bueno, dice Descartes que la adquisición de sabiduría y la consiguiente conquista de la distinción, vean cómo inmediatamente para él sabiduría es capacidad de distinguir. Y la consiguiente conquista de la distinción no supone eliminar la unión, pues ambas son nociones originarias o primitivas. La unión, este conocimiento sensible, no debe explicarse a partir de la distinción. Y esta es una de las grandes críticas que va a recibir Descartes por parte de Spinoza. Aquí tengo el texto de Spinoza.
estuve, que hay que consultar. ¿Por qué? Bueno, pues porque Spinoza es Tratado de la Reforma del Entendimiento. Aquí, bueno, pues Spinoza es un atento lector de, de Descartes. De hecho, cuando comienza a dar clases, Spinoza, sus primeros cursos son sobre Descartes. Y hay que ir a Spinoza a ver qué es lo que está tratando. Y ahí creo que les he platicado una anécdota bastante infame para Descartes, desafortunada por lo menos, porque Descartes estaba en comunicación con Spinoza. Tenían comunicación a través de cartas y incluso se dice que Descartes era un viajero. Descartes visitó a Spinoza y tuvo charlas reales con Spinoza, pero pues como Spinoza fue perseguido toda su vida, porque Spinoza es un pensador de otra índole, es un pensador honesto, un pensador subversivo, realmente adorable, ¿no? La filosofía de Spinoza a mí siempre me pone contenta. Y le llegaron a preguntar a Descartes, ay, bueno, pues con su amigo Spinoza. No, no es que no es mi amigo. Bueno, pero tiene comunicación con él. No, 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 no tengo ningún tipo de comunicación con Spinoza. ¿Cómo voy a tener comunicación si él es un renegado de los judíos y ya se soltó unas cuantas cosas en contra de Spinoza? Y bueno, en cambio Spinoza da sus primeras clases sobre Descartes y esto que le critica Spinoza. Lo critica en el prefacio al libro, incluso al libro 5 de la Ética, no solamente aquí en su tratado. Ahí en el libro 5, en el prefacio de la Ética, lo critica por no presentar un concepto tal como su propia filosofía lo exigía, claro y distinto, un concepto claro y distinto de la unión. ¿Qué entiende por unión del alma y el cuerpo? ¿Qué concepto claro y distinto tiene de un pensamiento muy estrechamente unido a cierta partícula de cantidad? Esto es lo que dice Spinoza de Descartes y que nosotros también decimos, bueno, pues suelta ahí la cuestión de la unión, que es un conocimiento sensible, pero no lo explica, no da un concepto de unión. Por su parte, Leibniz también critica a Descartes. Leibniz dice, Descartes no encontraba modo de explicar de qué manera el cuerpo hace pasar algo al alma, ni cómo una sustancia puede comunicar con otra sustancia creada. Dice Leibniz es menos gentil que Spinoza, dice Leibniz, definitivamente Descartes abandona la filosofía. Y bueno, Leibniz es un enorme que también tengo muchas ganas de que pudiéramos abordar sus 96 tesis de la Odisea o cuestiones así, pero pues es también un enorme Leibniz. Y regreso con Descartes, luego voy a abundar un poquito, estoy volviendo a leer, vean siempre, pues ahorita empiezo a hacer mis apuntes para compartirlos con ustedes, porque de pronto dije, ay, claro, pues Spinoza, que da el curso, da los cursos sobre Descartes, nos puede aportar mucho a la comprensión, a ampliar lo que sabemos de Descartes. La concepción de la unión tendría que ser necesariamente afilosófica. ¿Por qué? Pues si somos congruentes con el propio método cartesiano, carece de esta claridad y distinción, puesto que proviene de la sensibilidad. Entonces tiene que ser afilosófica. Y, sin embargo, no desaparece con la filosofía. Bueno, podemos encontrar una cierta respuesta en la sexta meditación de Descartes, donde dice Descartes, esta noción afilosófica que no desaparece con la filosofía, se encuentra en el despliegue inicial de la metafísica.
Y esto pues también es cuestionable porque regreso a la pregunta que yo planteo y que se las puse en el material que coloqué en plataforma. ¿Se puede considerar Descartes un empirista? Porque aquí nos está dando estos elementos. Si la noción de unión pertenece a un conocimiento sensible, por lo tanto es una noción afilosófica, que no desaparece en la filosofía,